Bien, pues hola, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por vuestra presencia. Para mí, desde luego, es un placer estar en este acto en el que, bueno, como reza el título, vamos a hablar de libertad de expresión, de libertad ideológica, de libertad académica, también muy vinculado a ella, desde luego, de neutralidad institucional, fundamentalmente también en las universidades públicas. Y vamos a hablar bueno, pues de ideologías, de pluralidad ideológica, de respeto al pluralismo político, ¿no? Que es, como bien sabéis, uno de los valores esenciales de nuestro ordenamiento jurídico, ¿no? Ya digo, para mí es un placer, el tema me interesa extraordinariamente y me interesa sobre todo por el modo en el que lo hemos articulado, ¿no? Creo que sería pertinente, sería de interés en cualquier caso, más teniendo en cuenta, ¿no? El panorama internacional, ¿no? Todo lo que se está viviendo ahora, por ejemplo, en Estados Unidos. Pero la idea de organizarlo surgió hace unas pocas semanas, apenas 3 semanas, cuando, como habréis visto en los medios, se produjo, bueno, pues un hecho bastante desafortunado en esta misma facultad. Estaba previsto organizar en esta misma sala otro seminario académico sobre los retos de España y Europa en el contexto internacional, un tema, bueno, absolutamente pertinente desde una perspectiva académica, en el que iban a participar además dos profesores de Derecho Internacional que están hoy aquí presentes de la facultad. Y ese acto pues no se pudo celebrar. Primero, bueno, ambos recibieron unas amenazas absolutamente inaceptables, ¿no? Por debajo de la puerta de sus despachos, pero luego además se encontraron, cuando quisieron celebrarlo de todas maneras, con la puerta de esta misma sala cerrada, sin que, bueno, haya una explicación clara del por qué, ¿no? Entonces, bueno, pues una serie de compañeros de esta y de otras universidades pensamos que, bueno, que había que decir alguna cosa, ¿no? Y qué mejor manera de responder, ¿no? En un ámbito académico, creo que con argumentos, con la palabra, y reflexionando sobre por qué este tipo de cosas no deben repetirse, ¿no? No deben suceder en las universidades. Bueno, ni en las universidades ni en otros entornos, pero particularmente en este ámbito, ¿no? Y bien, para reflexionar sobre este tema, pues hemos reunido aquí, creo que bueno, a tres catedráticos, ¿no? De Derecho, creo que muy adecuados, eh, por un doble motivo. Por un lado, por la reflexión académica que han hecho en torno a la temática del seminario, y luego por algunas actuaciones con las cuales han puesto en práctica, digamos, toda esa reflexión académica, ¿no? Es decir, que combinan el trabajo académico bueno, con las evidencias prácticas, con intentar plasmar de alguna manera en su día a día bueno, esos principios, esos valores esenciales que, bueno, que creo que todos compartimos, lógicamente, ¿no? Entonces, bueno, yo voy a darles la palabra para que hagan una pequeña intervención cada uno de ellos, y luego, bueno, pues nos encantaría, por supuesto, abrir el debate a todos los participantes, ¿no? La sesión se está grabando, con lo cual luego también estará disponible, ¿no? Para más gente. Le voy a dar la palabra en primer lugar a Juan Carlos Gavara, que es catedrático de Derecho Constitucional de esta universidad, y que ha dirigido un I+D precisamente sobre estas cuestiones, ¿no? Sobre neutralidad institucional en nuestro sistema constitucional, ¿no? Y que, de hecho, como resultado de ese proyecto, pues hay varios libros, ¿no? Poder, Constitución y Neutralidad, la neutralidad en el Estado constitucional, el principio que me lo acabo de regalar, el principio de neutralidad en la Constitución española, ¿no? Es decir, que desde luego tiene cosas que decir sobre esta temática, y para enmarcar un poco todo el debate, pues tiene la palabra Juan Carlos. Sí. Muy bien, pues nada, muchas gracias por la presentación y muchas gracias por venir a este acto.
A mí me toca más la parte de explicar en qué consiste el principio de neutralidad, etcétera, porque muchas veces no tenemos muy clara o preclara esta idea. Vaya por delante que la Constitución no nombra ni la palabra neutralidad ni la palabra neutral, como no debería de ser de otro modo, pero no por eso nuestra Constitución, como la jurisprudencia del Tribunal Constitucional, cualquier constitución o sistema constitucional europeo, todos tienen como una visión de aplicar este principio de neutralidad, o se ha deducido de las distintas jurisprudencias, y ya es un tema un poco, digamos, más pacífico el reconocimiento. ¿En qué se basa? Pues generalmente en que se prohíbe que haya actividad de tendencia ideológica o política cuando realizas algún tipo de actividad pública en el cual se tenga que defender intereses de carácter general o públicos por cualquier otro motivo. Es decir, que hay como una prohibición general de que pueda haber actividad de tendencia ideológica cuando estás ejerciendo la función pública en determinados sectores. No quiere decir que cuando está en el Parlamento defendiendo sus posiciones políticas, el gobierno no pueda defender sus posiciones políticas, no hay ningún problema, sino más bien en otras situaciones o en otras características distintas. Tiene bastante carácter transversal porque afecta a muchos ámbitos. Por ejemplo, en la materia de derechos fundamentales es bastante importante, sobre todo para controlar cuando se produce un límite, una restricción, una intervención de los derechos fundamentales, porque se produce también cuando no es neutral esa intervención y cuando lo hace por función o justificación ideológica, la autoridad pública que interviene, hay como una inversión de la carga de la prueba. Tiene que justificar por qué ha adoptado esa decisión, ¿no? Y esto es un tema que generalmente se olvida bastante a menudo y que nos relatarán suficientes ejemplos ahora de cómo se les advierte a los poderes públicos de que la están liando, ¿no? Y en el fondo, pues acaban de liarla y cuando van al juzgado pues se reconoce y se les protege. Y generalmente suelen ser casos bastante evidentes. Luego ya empezamos a aplicarlo en la actividad de los poderes públicos. Para entendernos un poco, lo que se prohíbe es la politización de la actividad administrativa y la politización de la actividad jurisdiccional. Es decir, que no se puedan adoptar decisiones ni administrativas ni jurisdiccionales en función de una ideología o una postura del funcionario o del juez que está adoptando una determinada decisión, ¿no? Entonces, claro, esto fue muy importante en la transición política porque, claro, veníamos de una administración que era franquista y que tenía que aplicar una constitución, ¿no? Y con lo cual era la administración. Claro, ¿qué sucedía? Pues que la administración franquista tenía una tendencia bastante a la corrupción administrativa. Corrupción administrativa, ¿eh? No corrupción política porque no habían políticos, ¿no? Pero claro, luego se demostró al cabo de poco tiempo que de la corrupción administrativa pasamos a la política rápidamente y que ahora prácticamente no se habla de corrupción administrativa, los funcionarios apenas cometen delitos basados en corruptelas propias y en cambio la corrupción política pues va increciendo de un modo, digamos, que ya es incalculable, ¿no? Digamos, generalmente siempre digo lo mismo, ¿no? Digamos, si un político, ya sea el rey, el ministro, Urdangarín, llega y pone que ha defraudado 3 millones de euros y los pone encima de la mesa, ni todos ustedes juntos, ni toda la Universidad Autónoma recogemos 3 millones de euros en metálico para ponerlos encima de la mesa, ¿no? Entonces, claro, son delitos que se confiesan por sí mismos. Y generalmente cuando se pone 3 millones son 30 millones como mínimo, ¿no? Los que han conseguido defraudar. O sea, siempre es Por lo tanto, ahí funcionó bastante bien. Y a nivel judicial, pues sucedía un poco lo mismo. También los jueces que eran franquistas en los primeros años ocasionaron bastantes problemas y algunos de los problemas que tenemos con el Consejo General del Poder Judicial vienen de entonces. ¿Por qué? Porque la Ley Orgánica del Consejo General del Poder Judicial de 1980 preveía la elección directa de los vocales del Consejo General del Poder Judicial. Y entonces, en aquel momento, pues, ¿qué sucedió? Pues que ganaron todos los jueces franquistas del pasado, etcétera. Hubo un problema bastante grave a nivel constitucional porque el Tribunal Supremo fue adoptando sentencias en casación en la que consideraba que la Constitución era una norma programática, las primeras sentencias de los años a partir del 78, etcétera, y eso ocasionaba un problema muy grave, ¿no? Porque la Constitución no iba a ser aplicada por los jueces, ¿no? Con lo cual, la primera sentencia del Tribunal Constitucional se basa prácticamente en eso, en declarar que todos los preceptos de la Constitución son directamente aplicables y que los jueces tienen la obligación de aplicar la Constitución. Pero se escoge este primer Consejo General del Poder Judicial y, digamos, una vez que llega al poder el PSOE en el 82, pues se ponen las manos en la cabeza y
lo que hacen es poner el sistema completamente al contrario. El Consejo General del Poder Judicial, digamos, es nombrado directamente por el Parlamento, digamos, sin ningún tipo de cortapisas, etcétera, y se elimina la elección directa de los jueces, ¿no? Claro, varias décadas después, pues todo el mundo está rogando a volver al sistema de 1980. ¿Por qué? Porque ya hay como una estabilidad de todos los jueces. En ambos casos, digamos, la relevancia de que impedir que la administración o que los jueces adoptaran decisiones de carácter tendencial, o sea, que pudieran adoptar resoluciones en función de su propia ideología o para dar preferencia a su propia ideología era bastante importante. Ahora estamos pasando al revés. Lo que sí que vemos que hay como una gran influencia desde el gobierno para intentar controlar tanto a la administración, que siempre busca un estatus independiente o que se intenta buscar determinados puestos independientes, y de los jueces, donde vemos que los nombramientos conectados desde el juez, desde el gobierno o el carácter de influencia que quiere ser el gobierno van creciendo. Claro. En todo esto ya pasamos a los temas más propiamente de neutralidad institucional y cómo se ha intentado articular esta neutralidad institucional para que funcione, digamos, sin esta actividad o ese sesgo de tendencia que pueda existir en mayor o menor modo. Hablando el otro día con Rafa, sí que descartamos de que hiciera como un contraste en lo que sucede cuando hay un proceso electoral y cuando no hay un proceso electoral, que ha sido lo que los dos grandes parámetros que nos ha permitido, digamos, estructurar cómo funciona, etcétera. Un proceso electoral aquí es como una tendencia muy estricta desde el punto de vista jurídico. ¿Por qué? Porque abarca desde que se hace la convocatoria hasta el día que se realizan las elecciones. Bueno, a nivel financiero hay 100 días más pero eso para ver cómo ha sido toda la financiación electoral de la campaña, etcétera, pero olvídense porque se recogen los papeles, se envían a una sala tipo de esta en busca del arca perdida de la última escena, se envían todos esos papeles ahí y nadie los vuelve a revisar, ¿no? Y las cuentas de los partidos son inmaculadas cuando en el fondo todo el mundo sabe que puede haber, digamos, bastante agujeros en todas ellas. Pero bueno, es importante tener en cuenta las fechas porque en ese periodo sí que funciona la neutralidad con una intensidad bastante importante. ¿Por qué? Porque durante ese periodo una ley, como es la Ley Orgánica de Régimen Electoral, exige que se aplique el principio de neutralidad a todas las campañas institucionales, a todas las campañas de gobierno, incluso a los propios medios de comunicación a la hora de informar sobre lo que sucede en esa campaña. Dentro de lo que es este proceso electoral hay una idea más pequeña de lo que es campaña electoral, que son los 15 días estos que hay desde antes de que finalice el día de las elecciones y el principio de lo que estrictamente es la campaña. Todo esto es muy importante, aunque parezca una tontería, para entender un poco lo que ha sido el funcionamiento digamos, riguroso. ¿Por qué les digo esto? ¿Por qué ha funcionado la neutralidad durante el proceso electoral? Uno, ha habido una autoridad independiente que lo ha podido controlar, que son las juntas electorales. Dos, hay un reconocimiento expreso de esta neutralidad con unos parámetros concretos que se han podido controlar, como por ejemplo que no haya inauguraciones, aunque parezca una tontería, que no haya críticas al resto de los partidos políticos, etcétera, etcétera. Y además, durante la campaña electoral, los únicos que pueden hacer campaña son los candidatos o las candidaturas como tal. Ningún otro externo puede intervenir en la campaña, ni sindicatos, ni empresarios, ni ningún grupo de interés, ni nada puede hacer formalmente la campaña. Y luego, a partir de aquí, tenemos una gran ficción que consiste en que cuando yo hago campaña, puedo solicitar el voto a los electores. Y fuera de yo mientras no pida el voto a los electores, puedo hacer todas las intervenciones que considero oportunas sobre el carácter. Esto es como una ficción. ¿Qué ocurre en la práctica? Pues bueno, como todos sabemos, no hace falta engañarnos. Vivimos en una campaña electoral permanente que dura desde que acaba una legislatura hasta que empieza otra legislatura y nos están bombardeando todos los años con mítines, todos los días, pero nadie solicita el voto formalmente. Y durante esos 15 días sí que se solicita el voto formalmente, etcétera. Y es bastante importante por otros factores que explicaré a continuación. Claro, y en la práctica, ¿ha sido muy efectiva las juntas electorales? Sí, porque cada vez que hay un incumplimiento, una junta electoral te puede sancionar administrativamente, incluye una sanción electoral como tal. Entonces, claro,
¿Cuál ha sido el problema? Que las sanciones como máximo me parece que cuestan 2.000 euros a los políticos. Entonces, claro, aquí podemos, yéndonos a la última campaña, por ejemplo, el presidente Sánchez fue sancionado electoralmente por haber hecho inauguraciones. La portavoz del gobierno, por criticar a las otras opciones políticas desde el púlpito ha sido condenada al pago de la multa. Y todo esto viene prácticamente, no se crean que es un fenómeno que es reciente, porque durante bastante tiempo, desde un punto de vista de neutralidad, durante décadas se funcionó bastante correctamente en este país. Esto empezó con fecha, el día de la jornada de reflexión sobre el referéndum del Estatuto de Autonomía, en que el presidente Maragall, haciendo una de sus maragalladas, con culpa también de la Junta Electoral Central, todo hay que decirlo, el día de la reflexión sale por televisión pidiendo que se vote. Sin mucho éxito, porque solamente participó menos del 30%, pero pidió que se votara en el referéndum del Estatuto. Se le abrió un expediente, fue condenado, fue al Supremo y se le puso la multa de los 2.000 euros. Le salió muy barato, para entendernos. A continuación ya vinieron los sucesos del 11M, no sé si los recuerdan un poco, donde también el día del día de reflexión, digamos, hoy en día podríamos hacer una investigación judicial sobre cómo fueron el funcionamiento de los teléfonos y los movimientos que hubo. Pero el día de reflexión, no lo diré muy alto porque me están grabando, pero parece ser que desde el PSOE se convocaron diversas manifestaciones para reflejar en la calle de que el gobierno estaba dando una información incorrecta sobre quién había sido el autor de los atentados. Recuerden, 11 de febrero, el domingo ese, me parece que era un jueves, puede ser un viernes. ¿Qué? En marzo, perdón. Las elecciones eran 2 o 3 días después y justo se aprovechó el día de reflexión para hacer todo este movimiento, etcétera y tal. Se investigó los hechos, en aquella época era un poco más difícil de concretar los hechos para poderlos controlar, etcétera. Bueno, en principio ahí empezó todo el movimiento, pero piense que estamos en 2006, o sea que relativamente reciente, bueno, 20 años, ¿no? Y hasta entonces no había habido muchos problemas de neutralidad. Incluso era bastante exquisito el gobierno a la hora de informar, etcétera, discernía bien lo que era la discusión política de lo que era el ejercicio de una actividad neutral. Y a partir de aquí, pues ya los casos han sido numerosos a nivel electoral, etcétera, siempre con la misma idea. La Junta Electoral puede controlar con mayor o menor medida, digamos, todos los sistemas, sanciona, pero son sanciones bastante morales más que de carácter fijo. La ventaja, que se reconoce en una ley. Y que la ley concreta esta necesidad. Y luego se extendió con el tiempo a través de un artículo de la LOREC a los medios de comunicación, que también durante el periodo de campaña electoral no podían solicitar el voto para ningún otro de los medios. Verbigracia, el gran caso de este periodo fueron las elecciones del 17, Mónica Terribas, igual que Alsina, Herrera o Barceló, hace una editorial en el momento que empieza el informativo donde explican cuál es el tema que quieren comentar, como las editoriales de los periódicos comentan las editoriales. Y no tiene otra ocurrencia que dice, pensado todo el proceso, etcétera, lo que tenemos que hacer es votar a los partidos de carácter independentista y nacionalista. Claro, esto les digo porque las juntas electorales funcionan de una manera también un poco distinta. En realidad, son, por ejemplo, la de Barcelona, por poner un ejemplo, 3 miembros son magistrados, generalmente de lo penal y de lo civil, tampoco no nos vamos a engañar, que poco derecho electoral saben. Y estos señores funcionan hasta prácticamente el día que empieza la campaña, que entran 2 sabios, en teoría, o especialistas, que saben un poco más del tema y que pueden intervenir en ese momento de todas las circunstancias. Pero, claro, pero consultas, denuncias, etcétera, ha habido durante este periodo de tiempo que va resolviendo estos 3 jueces que generalmente mucho criterio no tienen sobre los temas. Entonces se llega al día de la campaña y ahí se engancha a Terribas, que, digamos, pide el voto para determinados partidos. Bueno, condena, recurso, sanción, no se quería sancionar, eso es mío, ¿no? Sanciona, no sé qué, etcétera, tal, acabado en el Supremo al cabo de unos serie de años y todo, le vuelvo a repetir, por 2.000 euros, que es la condena que recibe, pero lo que más duele es la condena de carácter moral en estos casos. Por lo tanto, ¿ha funcionado bien la neutralidad durante el proceso electoral, controlando
las informaciones públicas, etcétera, tal, perfectamente. ¿Hay mucho sesgo informativo? Todo el que quiera y un poco más a lo largo del periodo y de los grandes temas que queda pendiente en este país, ver qué es la información política que se tiene que realizar o no, cuando hay muchas estrategias de atribución, que tenemos mucha tendencia, incluso sesgo temático de ser optimistas, que nos gustan que nos den buenas noticias, etcétera. O sea, nos engañan subliminalmente, los medios de comunicación te pueden engañar como se crea oportuno y no hay ningún tipo de regulación que lo intente regular. Y de aquí ya pasamos a lo que se conoce como el discurso público. ¿Qué es lo que pasa en la realidad durante el resto del periodo que no hay campaña? De entrada, ni hay un precepto que te exija la neutralidad ni en la actividad del gobierno, ni en la actividad parlamentaria, ni nada por el estilo, ni tampoco hay ningún tipo de mecanismo de sanción, ni moral, ni de control, etcétera. Entonces, claro, siempre tenemos que recurrir a que haya una infracción de un derecho fundamental para intentar incluir ese comportamiento neutral como tal. Claro, hemos visto que durante lazos amarillos y pancartas en edificios públicos, pues durante la campaña electoral, las juntas electorales han sancionado todos los mecanismos, pero claro, fuera del periodo, pues se han mantenido y se están estableciendo sin ningún tipo de cortapisa, lo cual nos lleva otra vez a este lenguaje de ficción que no se entiende absolutamente nada porque en un periodo funciona así, no. Luego están, recuerden la condena del presidente Torra porque quiso mantenerlo durante el mismo periodo, no sé qué, etcétera, tal, y todo, y insistiendo, etcétera. Pero durante los periodos de juntas electorales tenemos a lo mejor ayuntamientos que se les sanciona 3 y 4 veces y pasas parte a la fiscalía y no hacen ni caso, ¿no? Digamos, al Ministerio Fiscal cuando ya es como un objeto contumaz. Y ya fuera de este periodo, pues claro, tenemos todo lo que ustedes quieran, ¿no? O sea, los hechos recientes, pues vemos cómo las noticias se van tapando. Quien domina la agenda política va tapando las noticias una detrás de otra con otra mala información, etcétera. Y desde el punto de vista de la neutralidad, pues claro, no nos podemos engañar, digamos. Los canales informativos del discurso público del gobierno los domina precisamente el gobierno. Entonces, claro, la información que ofrece la Junta de Portavoces, le hacen una pregunta y contesta criticando a la oposición directamente, pues dices, oye, tú tienes que informar de la actividad del gobierno, ¿no? Que es la actividad que propiamente tienes que realizar como tal. Y bueno, en principio, lo que más o menos quería que se puede controlar esta actividad de tendencia, que se controla mucho mejor si hay un precepto legal que establezca un comportamiento o algún tipo de consecuencia en el caso de incumplimiento de este comportamiento, y que en general funciona muy bien en el proceso electoral o durante el tiempo que hay un proceso electoral, y que los mismos comportamientos fuera de este periodo pues no funcionan absolutamente para nada y tal. Y ya me parece que me he pasado más o menos del tiempo, justillo. Bueno, pues me callo. Muy bien, pues muchas gracias. Bueno, voy a dar a continuación la palabra a Ricardo García Manrique, que es catedrático de Filosofía del Derecho en la Universidad de Barcelona, que también ha colaborado en este proyecto de investigación con el profesor Gavara. Y además, bueno, ya vamos aterrizando un poco el tema, o digamos, acercándonos a las cuestiones de universidad. En concreto, en uno de estos libros que citaba anteriormente, publicaba un artículo titulado Neutralidad ideológica y libertades públicas en la universidad, ¿no? Pero no solo ha publicado este trabajo y también algunos artículos periodísticos sobre esta cuestión, sino que de alguna manera ha puesto en práctica, ¿no?, todo este conocimiento y toda esta reflexión teórica. Decía ahora mismo Juan Carlos Gavara que bueno, que fuera de periodo electoral hay que recurrir a la vulneración de derechos fundamentales. Bueno, tú recurriste a la vulneración de derechos fundamentales en periodo electoral. Recuerdo que fue un periodo cuando aquel manifiesto que se publicó, o sea, que aprobaron, manifiesto único que aprobaron, digamos,
conjuntamente, ¿no?, los claustros de todas las universidades públicas de Cataluña al hilo de la sentencia del Procés en el otoño del 14 de octubre, ¿no?, de 2019, bueno, pues todos los claustros empezaron a aprobar unos manifiestos que además coincidían con periodo electoral, ¿no? Y recuerdo que hubo una serie de recursos ante las juntas electorales y paralelamente un grupo de profesores de la Universidad de Barcelona llevó este tema por la vía contenciosa administrativa, ¿no?, por vulneración de derechos fundamentales, ¿no? Y bueno, esto lo conoces bien porque jugaste un papel fundamental en ese proceso que además, bueno, nos permite tener una clara jurisprudencia, ¿no?, porque el éxito fue en todas las instancias, en primera instancia en el Superior de Justicia y en el Tribunal Supremo, ¿no? Por lo tanto, con esa doble vertiente de reflexión teórica y de puesta en práctica, ¿no?, de toda esa reflexión ante un documento que a mí me parece que realmente fue muy, muy trascendente. Desde luego a mí me llevó también a implicarme, ¿no?, y a cuestionar lo que había sucedido. Pero bueno, estos 5 compañeros de la Universidad de Barcelona llevaron el tema por la vía contencioso administrativa, ¿no?, por vulneración de derechos fundamentales. Bueno, Ricardo nos va a hablar de neutralidad, ideología y universidad. Cuando quieras. Bueno, pues muchas gracias, Maribel, y gracias a mis compañeros de mesa y que están en su casa por invitarme, y gracias a vosotros por estar aquí. Bueno, yo sí, lo que voy a hacer, digamos, vamos a ir por especificación. Pues si Juan Carlos habla en general de la neutralidad de las instituciones públicas, pues yo voy a hablar de la neutralidad de una institución pública, que es la universidad, ¿no? Entonces, podríamos preguntarnos, ¿deben ser neutrales ideológicamente me voy a preguntar, ¿deben ser neutrales ideológicamente las universidades públicas? Y uno podría decir, bueno, pues como son entes públicos, pues sí, punto final, ¿no? Pero no gastaría mi cuarto de hora y quedaría mal. Entonces, pues vamos a elaborar un poco el tema y a contextualizarlo, ¿no? La pregunta es, ¿deben ser neutrales ideológicamente las universidades públicas? Bueno, lo primero, ¿qué significa la pregunta, no? Abundando en algo que tú ya has desarrollado y aplicado al caso de la universidad. Significa si las universidades públicas deben asumir institucionalmente, pueden asumir institucionalmente tesis ideológicas, vamos a decir, tesis acerca de los problemas sociales y políticos que dividen a la opinión pública, lo que luego en su día llamó el Supremo tesis partidistas. Una tesis partidista sería una tesis no obvia, no evidente, no tautológica, no trivial, sino una tesis controvertida acerca de un problema social o político determinado. Entonces la pregunta significa, bueno, las universidades tienen esa potestad, tienen la posibilidad de asumir una posición oficial, institucional, acerca de algún tema sociopolítico controvertido, ¿no? Entonces la pregunta es esa, ¿no? Se puede responder que sí, que no. Yo voy a responder que deben ser neutrales y que por tanto no pueden asumir esas posiciones. ¿Por qué la pregunta? Es decir, bueno, pues nos preguntamos cosas que nos preocupan, ¿no? No es que sea un ejercicio puro de... las universidades españolas al menos, y no solo las españolas, porque este tema ya se planteó desde los años 60 en las universidades norteamericanas, al hilo de determinados pronunciamientos vinculados con la legitimidad de la guerra del Vietnam. Bueno, el caso es que las universidades españolas, por hablar de nuestro entorno más próximo, llevan años pronunciándose sobre temas de este tipo. Pronunciándose oficialmente, es decir, a través de sus órganos de representación u órganos de gestión, pues el rectorado, el Consejo de Gobierno, los claustros. Que yo recuerde, a favor de la legalización o de la despenalización del aborto, a favor de la prohibición de las corridas de toros, en contra de la carrera armamentística, a favor de la promoción del valenciano, bueno, yo creo que el caso de los toros, el caso del aborto y el caso de la inversión o no en armamento son casos significativos, ¿no?
Porque evidentemente tanto la regulación jurídico-penal del aborto, bueno, pues no podemos decir que no sea controvertida, ¿no? Por supuesto, si los toros deben prohibirse o no, pues también. O el caso de si España debía mantenerse en la OTAN o no, salir o invertir en armas o no, etcétera, etcétera. Todas estas cuestiones uno puede tener su opinión, pero reconocerá que muchas otras personas pues tienen otra opinión. En ese sentido son temas controvertidos y si uno toma partido o toma posición, esa posición se define jurídicamente como partidista de manera descriptiva, es decir, bueno, porque toma partido, ¿no? Bueno, más cerca todavía, como ha dicho Maribel, yo creo que la cosa se agudizó en la Cataluña contemporánea, ¿no? Cuando no solo una, sino todas las universidades y de manera, vamos a decir, ¿cómo se dice? Coordinada, porque fue así, deciden asumir una determinada posición política en relación con qué. Bueno, tú has hablado del manifiesto 2019. Pero esto ya venía de atrás, ya desde 10 años antes más o menos, yo tengo por aquí los datos, bueno, declaraciones a favor o de adhesión al Pacto Nacional por el Derecho a Decidir o a determinadas actuaciones, o que si el derecho a la autodeterminación, etcétera, etcétera. Y esto, digamos, que culmina con la sentencia que condenaba a los líderes del procés y que... bueno, es respondida con este manifiesto, que era un manifiesto, vamos a decir, yo creo que no exagero, incendiario, ¿no? En el sentido de que se exigía la puesta inmediata en libertad, ahora vamos a poner en libertad a personas que han sido condenadas por un tribunal, es decir, era un tono claramente, yo diría casi mitinero y... ¿Por qué digo esto? Para que se vea que era claramente una toma de posición partidista. Se reafirmaba el derecho de autodeterminación de la nación catalana, bueno, se acusaba a los tribunales de actuar sesgadamente, políticamente. Bueno, entrar ahora en el contenido concreto, simplemente lo apunto para que veáis que es una posición ideológica y partidista, ¿no? En ese sentido que he dicho antes. Bueno, entonces, la pregunta viene de aquí, ¿no? No es gratuita, no es gratuita. Y entonces, bueno, el tercer punto, la pregunta, ya hemos dicho lo que significa, hemos dicho por qué nos preocupa. Y bueno, ¿quién debe responderla? ¿No? ¿Quién debe responder a esta pregunta? Pues yo diría el derecho constitucional. Diréis, bueno, y tú que eres catedrático de filosofía, bueno, pues que nos gusta meternos en todo, a los de filosofía del derecho, Pero también, y esto yo creo que es importante para el auditorio no jurídico, porque claro, a la hora de los preceptos de la Constitución son muy genéricos, o muchos de ellos son muy genéricos, y a la hora de interpretarlos, no podemos recurrir a una norma superior, porque no la hay. Entonces, al final, la reflexión sobre el sentido de los preceptos de las constituciones se acerca mucho a la reflexión que se hace en filosofía del derecho o en derecho internacional, ¿no? En ese sentido, al final, la reflexión que se encuentra en el derecho constitucional, en la filosofía del derecho o el derecho internacional sobre el sentido de los derechos fundamentales, a los que ahora me referiré, pues es bastante semejante. Bueno, y entonces, bueno, sentado, digamos, el panorama, ¿qué argumentos hay para sostener que las universidades deben ser neutras? Es verdad que la Constitución no lo dice expresamente. Tampoco la Ley Orgánica del Sistema Universitario, o en su día la Ley Orgánica de Universidades, o sea, la ley que regula la vida en la universidad, decía nada. Luego no había una respuesta expresa del sistema jurídico. El sistema jurídico muchas veces habla de manera implícita o de manera derivada. Nosotros podemos derivar consecuencias del conjunto de las normas jurídicas que han sido aprobadas expresamente. Bueno, el argumento básicamente es muy sencillo. Es que si las universidades no son neutrales, es decir, si toman partido, hay otras maneras de no ser neutrales, de las que luego, esas se las dejo a Rafa. Pero si, por ejemplo, toman expreso partido a través de un manifiesto, de un pronunciamiento, que ya digo que ha sido esto reiterado a lo largo del tiempo, especialmente en el caso de las universidades catalanas.
Si hacen eso, están lesionando al menos 2 derechos fundamentales y a veces 3. Y esto es muy grave, porque los derechos fundamentales pues, no se deben, no se pueden lesionar, y menos por parte de una institución pública. Entonces, si nosotros podemos demostrar que esa toma de posición de una universidad lesiona derechos fundamentales, llegaremos a la conclusión de que las universidades, como no deben hacer eso, entonces deben mantenerse neutrales. Y yo creo que aludir directamente a los derechos fundamentales implicados nos hace ver el sentido, de paso, ¿no?, del principio de neutralidad. Que, por cierto, esos son unos valores como sosos, ¿no?, ¿verdad?, frente a la justicia, la libertad. Claro, enarbolar la bandera de la neutralidad, yo lo he visto en la universidad, como que los alumnos terminan, esto es como un valor blando, un poco como que tiene poco glamour, poco morbo, y yo lo reconozco. Pero las instituciones son así, las instituciones son así y detrás de estos valores institucionales con poco atractivo a primera vista, están cosas más importantes. Eso es lo que yo quiero transmitir. ¿Por qué se lesiona la libertad ideológica? Que, por cierto, nuestra Constitución está en el artículo 16, ¿no?, de la Constitución, cuando las universidades se pronuncian a favor de una determinada tesis ideológica. Como, por ejemplo, la sentencia del Tribunal Supremo es injusta, o Cataluña, que quizá lo sea, o que Cataluña es una nación oprimida, que quizá lo sea, pero que son tesis controvertidas. Bueno, por una razón muy sencilla. La Constitución nos otorga el derecho a no declarar sobre nuestras creencias. Es decir, que a uno le pregunto, ¿y usted qué piensa sobre...? Yo no quiero declarar, no quiero decirlo, es un derecho fundamental que yo tengo. ¿Qué pasa? Que la universidad, cuando se pronuncia de manera institucional, como la universidad no tiene voluntad propia, sino que es una institución, una especie, digamos, de artificio jurídico, lo institucional, ¿no? En realidad está hablando por boca de todos nosotros, de todos los que constituimos la institución. Y entonces está declarando nuestras creencias. Cuando la Universidad Autónoma de Barcelona habla, quien habla somos, bueno, no en mi caso, son todos y cada uno de los integrantes de la universidad. Este es el sentido de lo institucional, sobre todo en democracia. Y si queremos respetar la libertad ideológica de todos y cada uno de los miembros, las instituciones deben mantenerse neutrales, porque si no, lo que están es hablando en nuestro nombre. Bueno, están hablando en nuestro y no deben hacerlo. Luego, si la universidad se pronuncia y no respeta la neutralidad ideológica, lesiona nuestra libertad ideológica. Pero además lesiona nuestra libertad de expresión. Bueno, la libertad de expresión, dicho toscamente, es aquella posición jurídica, ¿no?, que nos permite expresarnos sin que eso tenga ningún tipo de sanción. Podemos expresar nuestras creencias, nuestras ideas, nuestra ideología. ¿Qué pasa? Que cuando la universidad, de nuevo, se expresa en el nombre de todos, está lesionando nuestra libertad ideológica, de expresión, ahora de 2 maneras. Primero, porque la libertad de expresión también incluye el derecho a no expresarse, es decir, el derecho a callar. Es prácticamente derecho hermano gemelo del anterior. Yo tengo derecho a callar. Cuando la universidad habla, insisto, en mi nombre. No hay tal voluntad como la de la universidad que pueda ser distinta de la del conjunto de sus miembros. Luego lesiona al mismo tiempo que la libertad ideológica mi libertad de expresión, porque yo quizá quería mantenerme en silencio y la universidad habla en mí. Pero además, en un segundo sentido, se lesiona la libertad de expresión. A través de lo que los americanos llamaron, ¿no?, la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos llamó el chilling effect, ¿no?, el efecto chilling, ¿no?, el efecto chill es como
hay determinadas medidas de los entes públicos que pueden sí les enfriar, ¿no? O sea, es como que enfrían, como que no violan de manera clara la libertad de expresión, pero no la favorecen, sino que la perjudican de manera indirecta. ¿Cómo en este caso? ¿Cómo se produce este efecto chill, ¿no? Muy sencillo. Si resulta que uno forma parte de una institución y por tanto depende en alguna medida de sus responsables, sea como alumno, sea como profesor, como trabajador, y sus responsables emiten una declaración de contenido ideológico, naturalmente están, siquiera sea indirectamente, desanimando a los demás a que se expresen en otro sentido. Como uno puede muy fácil entender, si tu jefe opina A, bueno, pues a ti quizá te conviene también opinar A, o desde luego no opinar en público lo contrario de A. Y uno dirá, bueno, esto es cogérsela, como se dice, con papel de fumar. Bueno, a ver, no. Cualquiera que haya trabajado en un entorno jerárquico, y la universidad en alguna medida lo entiende muy bien este argumento. Y la jurisprudencia del Tribunal Supremo de los Estados Unidos lo tiene muy desarrollado. Es decir, la universidad lo que no puede hacer es desalentar la libre expresión de las ideas de aquellos que forman parte, de antes, profesores, trabajadores, mediante pronunciamientos oficiales. Porque, por decirlo de manera directa, podemos tener miedo a posibles represalias que pueden tener lugar si resulta que uno sabe que hay una determinada opinión que es la opinión lógica oficial. Luego, por tanto, cuando las universidades se pronuncian, lesionan también doblemente, además, la libertad de expresión. Y por último, lesionan o pueden lesionar el derecho a la educación, en este caso, de los estudiantes. ¿Por qué digo que pueden lesionar? Porque en este caso, no en los otros dos, dependerá del contenido del pronunciamiento. Si el pronunciamiento es contrario a lo que llama la Constitución en el artículo 27, los valores constitucionales, la democracia, no sé cuál es la fórmula exactamente que emplea, ¿no? Pero valores constitucionales, democracia, derechos fundamentales, etcétera. Entonces, ese pronunciamiento estará violando también el derecho a la educación, porque el artículo 27 dice que la educación, punto 2, que la educación debe promoverse o debe tener lugar en el respeto, en la promoción de esos valores que he definido un poco vagamente, como la propia Constitución, pero entre los que desde luego están pues el respeto a las decisiones judiciales, el respeto de la separación de poderes, del imperio de la ley, etc. ¿Qué quiero decir? Que un pronunciamiento, esto ya es más discutible, pero bueno, así lo consideró el Tribunal Supremo y antes las dos instancias que ha mencionado Maribel. Si un pronunciamiento de un órgano universitario es contrario a los valores constitucionales, democráticos, al Estado de Derecho, etcétera, etcétera, entonces se viola también. Vale, sí, voy a leer la fórmula, ya que muchas gracias. La educación tendrá por objeto el pleno desarrollo de la personalidad humana en el respeto a los principios democráticos de convivencia y a los derechos y libertades. Luego sí, muchas gracias. Como sucedió en este caso, según la opinión de los tribunales y de algunos de nosotros, si el pronunciamiento es contrario a esos valores, entonces se lesiona el derecho a la educación de los alumnos. Luego, en conclusión, la respuesta es: las universidades deben ser ideológicamente neutrales. ¿Por qué? Pues precisamente como manera de garantizar que en su seno se respeten, se desarrollen, florezcan la libertad ideológica, la libertad de expresión y se promueva la educación constitucionalmente establecida. Entonces, precisamente prohibir estos pronunciamientos no es, como se dijo en su día por parte de las autoridades académicas, ir en contra de la libertad de expresión, ir en contra, imponer. No se trata de imponer nada, se trata precisamente de que para que la gente se sienta libre de opinar lo que le dé la gana,
en la dirección que quiera, las instituciones deben mantenerse en silencio, ¿eh? Y no por una razón ajena a las propias personas, sino precisamente para garantizar derechos fundamentales que son integrantes, digamos, de lo que entendemos como un sistema de autogobierno colectivo que llamamos democracia. ¿He cubierto mi tiempo? Sí, creo. Bueno, pues podíamos hacer una reflexión sobre los argumentos telegráficamente. Podía haberse argumentado a favor de lo contrario, es decir, a favor de estos pronunciamientos, de la legalidad de estos pronunciamientos. Sí, así lo hizo la Universidad de Barcelona y el resto de universidades catalanas en los procesos judiciales que he mencionado y también los medios de comunicación y el desarrollo de las reuniones de los órganos, claustros, tal. ¿Qué argumentos se dieron? Bueno, 3. Autonomía universitaria, libertad de expresión y compromiso sociopolítico social de las universidades. Telegráficamente, autonomía universitaria es autonomía para el desarrollo de las funciones propias de la universidad. Las funciones propias de la universidad, como todo el mundo entiende, no tienen nada que ver con hacer política, sino con promover la enseñanza y la investigación. Luego, la autonomía universitaria simplemente no venía al caso. Libertad de expresión, esto es un error grosero, como el profesor Gavara quizá me dará la razón, es un error grosero. Las instituciones no tienen libertad de expresión, porque como he dicho antes, no tienen pensamiento propio. Las instituciones son artificios jurídicos o sociojurídicos que articulan voluntades colectivas. Pero quien tiene la libertad de expresión, como todos los derechos fundamentales en general, son los individuos. ¿Compromiso social? Sí, pero el compromiso social de la universidad es cumplir con sus funciones, que para eso ha sido definida la institución en las normas jurídicas pertinentes. Compromiso social de la universidad no pasa, como los rectores quieren hacernos creer a veces, por tomar partido en todo lo habido y por haber, que parece que saben de todo, del cambio climático, de la carrera armamentística, de las relaciones diplomáticas con Irán, o con Israel, o si se debe, o sobre si Cataluña se debe autodeterminar o no se debe determinar, o si una sentencia del Tribunal Supremo es buena, mala o regular. Es decir, los argumentos que ofrecían las universidades eran ciertamente endebles y, en este caso, diría yo, triunfó la razón y por eso los tribunales declararon lo que declararon. Nada más y muchas gracias. Bien, pues muchas gracias. Yo creo que ha sido un estupendo resumen, ¿no?, de una cuestión que, bueno, por lo menos para los que no tenemos tantos conocimientos jurídicos, pues es compleja, pero yo creo que ha quedado muy clara. Y la verdad es que hay ya jurisprudencia, no solo esta de este caso, sino que veo también en el público algún compañero de la Universidad Politécnica de Cataluña que también por un caso de un pronunciamiento político de un comunicado de aquella universidad, pues también acabó con una sentencia favorable en primera instancia y también en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña. No sé si al final pasó algo en el Supremo, ya la universidad decidió que no valía la pena visto bueno, que hay esta jurisprudencia tan clara y también el defensor del pueblo, Sí. Que también se ha... Permíteme que diga que todas las universidades de Barcelona fueron condenadas por este asunto, de una manera o de otra. La Universidad de Barcelona, la Autónoma de Barcelona, que lo contará ahora Rafa, la Pompeu Fabra y la UOC por la justicia electoral, y solo quedaba la Politécnica de Cataluña, que también fue condenada por un tema semejante al del manifiesto. O sea que es un récord difícil de igualar. Sí, y bueno, y el defensor del pueblo también emitió una resolución apelando a todas las universidades, ¿no? Porque les había pedido explícitamente, bueno, a partir de una queja que planteamos desde Universitarios para la Convivencia, les había pedido que explicasen qué es lo que estaba sucediendo en este campo y al final hay una resolución clara del anterior defensor del pueblo también apelando a la neutralidad, ¿no? Y en cuanto que vela por los derechos fundamentales, bueno, pues es otro refuerzo, digamos, a estas resoluciones que hay tan claras, ¿no?
Bien, bueno, y pues en tercer lugar le voy a dar la palabra a Rafael Arenas, catedrático de Derecho Internacional Privado de esta universidad, y que va a profundizar en otras cuestiones que tienen que ver con vulneración, universidades públicas y derechos fundamentales, ¿no? Con vulneración de derechos fundamentales. Él también escribe con bastante frecuencia en medios, en su blog, ¿no? El Jardín de las Hipótesis Inconclusas, sobre estos temas. Y desde luego también se ha visto implicado activamente en la defensa de estos derechos fundamentales en el entorno universitario, ¿no? Ahora mismo, recientemente, con el tema del famoso mural, ¿no? de la Plaza Cívica, pero también es un profundo conocedor de más casos, y bueno, le doy la palabra. Listo. Pues muchas gracias, Maribel. Muchas gracias a los compañeros de mesa que han aceptado participar en este seminario. Muchas gracias a los asistentes. Yo creo que ya tardábamos en tener en la Universidad Autónoma o en cualquier universidad de Cataluña un seminario sobre este tema, porque como acaba de contar Ricardo, hay mucha jurisprudencia, hay muchos casos que yo creo que merecerían una atención como la que estamos intentando prestar aquí, académica y desde una perspectiva dogmática, porque yo creo que las intervenciones tanto de Juan Carlos Gavara como de Ricardo García Manrique dan buena cuenta de que estamos ante un problema que desde un punto de vista teórico, desde un punto de vista dogmático, desde un punto de vista de teoría del derecho, pues es difícil e interesante. Yo creo que ellos han apuntado cuáles son las dificultades que hay para encuadrar lo que es la neutralidad de las instituciones y cómo se relacionan con otros problemas jurídicos relevantes. Es decir, es un tema complejo, pero además es un tema que tiene una trascendencia práctica enorme. Y las experiencias de los últimos años que ha llevado a que tengamos todas estas sentencias que se han comentado, todas estas resoluciones de la administración electoral. Me parece muy interesante lo que ha comentado Juan Carlos sobre la administración electoral, los periodos electorales, y ahora lo comentaré también. Nos han llevado a que tengamos una experiencia directa de principios que yo por lo menos había estudiado cuando era estudiante de Derecho en los años 80, que era una época completamente diferente, como has explicado, que yo entonces los veía como aburridos: el principio de neutralidad de las administraciones, el principio del sometimiento del poder público a la ley. Digo, pues qué cosas, ¿no? El sometimiento del poder público a la ley. Claro, luego cuando vives en un lugar en el que el poder actúa al margen de la ley y además lo hace expreso, la sensación no es agradable. Es decir, llegas a lo personal, como en el ejemplo que ponía antes, lo que antes comentaba Ricardo, cuando hablaba de que hay una toma de postura por parte de la administración, por parte de la universidad, que de alguna manera te condiciona. Me viene a la cabeza, en esta misma universidad, yo creo que en el año 2017, un momento en el que desde el rectorado se nos convoca a todos a situarnos delante de los edificios de la universidad para mostrar nuestro rechazo creo que era en aquel momento, estoy hablando de memoria, pero creo que era nuestro rechazo al registro que se estaba realizando en la Consejería de Hacienda por parte del juzgado que instruía. Sí, esto nos pasó, claro. Cuando te encuentras en tu despacho con un correo electrónico y dices, bien, yo ahora, si me quedo en mi despacho, que es lo que hice, por supuesto, voy a mostrar claramente que estoy en contra de lo que está diciendo el rectorado en relación a un tema en el que ya no es que sea discutible. Desde mi perspectiva, la actitud del rectorado era claramente antidemocrática y anticonstitucional, porque estaba cuestionando una actuación judicial que se estaba desarrollando en ese momento. Y esto tiene que ver con lo que estamos hablando, tiene que ver con la neutralidad de las instituciones y tiene que ver con el vínculo que tiene con los derechos fundamentales. Porque al final, detrás de la neutralidad de las instituciones, como ha explicado muy bien Ricardo, están los derechos fundamentales. Que además los derechos fundamentales tienen carne y sangre, casi en sentido literal.
Por ejemplo, esta universidad, la Universidad Autónoma, ha sido condenada por vulnerar los derechos fundamentales de sus estudiantes. Es grave. Aparte del tema de los manifiestos, esta es una condena que se produce en el año 2018 y el contexto es el siguiente. Hay una agrupación de estudiantes que es el antecedente de lo que ahora es Sacabat. Algunos de Sacabat aquí me lo negarán o me lo firmarán, pero bueno, yo que conozco la historia de todos ellos sé que es así. Yobas de SCC, que cada vez que intentaba colocar una carpa informativa en el campus de la Universidad Autónoma, se veía rodeada, en ocasiones destrozada, etcétera. Se llamaba a la policía no acudía. Se pedía al rectorado que hiciera un comunicado de condena. El rectorado nació un comunicado de condena. Y en ese contexto se produce una campaña dirigida o con participación del Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, un sindicato con una presencia significativa en el campus, dirigida a expulsar SCC de la UAB. Y coincidiendo con esa campaña, se produce una resolución de las autoridades académicas de la Universidad Autónoma que expulsa al colectivo SCC del listado de colectivos de la Universidad Autónoma de Barcelona. Del registro de asociaciones, sí, del listado de colectivos, del registro de asociaciones de la universidad. En ese momento, los integrantes de ese colectivo acuden a los tribunales, recurso de amparo, protección de derechos fundamentales, y los tribunales entienden que se ha vulnerado el derecho a la libertad de expresión, el derecho a no ser discriminado por razón de ideología, a la libertad ideológica y al derecho a la educación, como bien ha explicado Ricardo García Manrique. Porque, entre otras cosas, se les decía que si querían volver a entrar en el registro de asociaciones de la universidad, tenían que cambiar su política de comunicación sobre lo que hacía la universidad. Es decir, tenían que dejar de criticar a la universidad. Vulneración de la libertad ideológica, de la libertad de expresión, del derecho a no ser discriminado por razón de ideología y del derecho a la educación. De todas estas, porque Ricardo las ha comentado, voy a quedarme con el de no ser discriminado por razón de ideología. Porque claro, lo que se derivaba es que la ideología que defendían estos estudiantes, que se basaba en no ser complaciente con el nacionalismo, podía haber sido un elemento que había influido en que se hubiera llegado a esa resolución que le restringía su derecho a participar en la vida universitaria. Y esto nos conecta directamente con la neutralidad de las administraciones, porque como bien decían tanto Juan Carlos como Ricardo, estos son casos que luego cuando los quieres llevar a los tribunales pueden ser difíciles de probar. Es decir, ¿cómo pruebas que ha habido una discriminación? A veces es bastante complicado. A veces la gente intuitivamente dice, esto es injusto, vamos a conseguir una resolución, y luego dices, bueno, a lo mejor luego cuando vas ante el juez no va a ser tan fácil de conseguirla, porque la prueba no se acaba de conseguir. Pero, repito, uno de los elementos era la discriminación, porque nos encontrábamos con que esas ideas que defendían estos estudiantes se encontraban en una situación de desventaja respecto a otras ideas que sí que eran amparadas por la institución. Por ejemplo, este sindicato que había pedido la expulsión del colectivo, el Sindicato de Estudiantes de los Países Catalanes, es un sindicato que tiene el privilegio de que sus siglas aparezcan en un mural en un edificio de la universidad, el famoso mural de la Plaza Cívica, donde pone independencia, socialismo y feminismo, con las siglas del SPC, el mismo sindicato que había pedido la expulsión de los estudiantes. Claro, cuando se percibe que la universidad tiene, las autoridades de la universidad, quiero decir, porque la universidad somos todos, también los que estamos aquí, ¿no? Y los que estáis ahí. Cuando las autoridades universitarias muestran un sesgo en contra de determinadas ideologías, a favor de determinadas ideologías, están limitando de manera efectiva la libertad y la igualdad entre los miembros de la comunidad universitaria.
Es decir, puede parecer una teoría, puede parecer una construcción, puede parecer una construcción dogmática, pero luego acaba teniendo consecuencias acaba teniendo consecuencias prácticas, acaba teniendo consecuencias reales. Y en este caso, la consecuencia real era la limitación de que estos estudiantes pudieran llevar a cabo sus actividades en defensa de sus ideas, acertadas, equivocadas, ellos sabrán, pero que tienen que poder defenderlas igual que cualquier otro colectivo dentro de la universidad. Y me podéis decir, bueno, estamos hablando del pasado, estás hablando del año 2018, luego sentencia del Tribunal Superior de Justicia, en este caso del 2019. Pero es que hace menos de 2 meses, en este caso ya el colectivo de Sacabat, pide participar en la Fira de Entidades de la Universidad Autónoma de Barcelona, lo que se conoce como la comunitaria, y se le deniega la participación. ¿Qué hacen los estudiantes? Pues plantean un recurso de protección de derechos fundamentales de nuevo ante el juzgado competente y piden lo que se conoce, creo que en el argot, en la Ley de Jurisdicción Contenciosa Administrativa no tiene este nombre, de medidas cautelarísimas. Es decir, las medidas que tienen que adoptarse en un plazo de 48 horas en caso de que se aprecie que de otra manera podría perjudicarse el derecho fundamental que se pretende amparar. Y el juzgado concede las medidas cautelarísimas. Dice, se le piden como un jueves, me parece, la comunitaria era el martes siguiente y el juzgado dice, antes de entrar en el fondo, concedemos las medidas para que estos estudiantes puedan participar en esta fira de entidades porque se aprecia que no podría ser del todo descabellado que hubiera una discriminación y una limitación de su derecho a la participación. Es decir, que no estamos hablando del pasado. Estamos hablando del pasado, estamos hablando del presente y si estamos haciendo este acto es para que esto no sea el futuro. Para que esto no sea el futuro. Es decir, para que asumamos que el hecho de que la universidad sea una institución pública, la universidad pública en este caso, yo creo que todas las universidades tienen una cierta obligación en este sentido, pero no voy a entrar porque me voy a quedar con las universidades públicas, que son administración institucional y que por tanto están afectadas por el principio de neutralidad y además con la obligación de garantizar los derechos fundamentales de todos los miembros de la comunidad universitaria, incluidos los estudiantes. Y para garantizar esos derechos es esencial que se ajusten al principio de neutralidad y que obren con buena fe. A ver, esto a lo mejor es pedir mucho, pero yo creo que hay que insistir en ello. Y tiene que ver con lo que decía antes Juan Carlos sobre la diferencia que hay entre el periodo electoral y el periodo que no es electoral. Porque el principio de neutralidad, en principio, es el mismo. La obligación de las instituciones de respetar este principio es el mismo. Se dice, es una obligación especialmente agravada en periodo electoral. Pero yo, me corregirá Juan Carlos, la obligación no es esencialmente diferente en un caso y en el otro. ¿Cuál es la diferencia? La que ha explicado Juan Carlos. En el caso del periodo electoral, existe una administración electoral en el que es corto y rápido obtener una resolución. Lo sé por experiencia, porque yo recurro en la última campaña electoral, fui yo el que me dirigí a la Junta Electoral de Zona de Sabadell, que es la que corresponde a la autónoma, para pedirle que ordenara tapar el mural que os he mencionado antes, el de independencia, socialismo y feminismo. Yo la verdad es que pedía que se tapara solamente independencia y socialismo, pero bueno, ordenaron taparlo todo, en fin. Porque me parecía inconcebible. Hago la llamada de que no es la primera vez que se pedía y la primera vez que se pidió, que no lo pedí yo, la primera vez que se pidió, lo pidieron otras personas, hubo que hacer cantidad de recursos para que se ordenara que se tapara el mural, porque la Junta Electoral de Zona de Sabadell en principio dijo que no había que taparlo, y entonces hubo que recurrir a la Junta Provincial de Barcelona. Pero claro, una vez que la Junta Provincial de Barcelona dictó doctrina, pues en principio ya habría que taparlo. Pero para que veáis lo de la buena fe, antes de que empiece una campaña electoral, yo diligentemente dirijo un correo electrónico al rector, a su correo como profesor, al correo del rector y al correo de la secretaria general, diciéndole va a empezar una campaña electoral, tenemos abundantes resoluciones que dicen que hay que respetar el principio de neutralidad,
os pido que antes de que empiece la campaña electoral, en el momento en el que empiece la campaña electoral, tapéis el mural. Nunca me han hecho caso. Entonces te obligan a presentar la denuncia a la Junta Electoral y esperar que la Junta Electoral se pronuncie. ¿Las juntas electorales funcionan bien? Tú has puesto algún ejemplo. A mí me consta que la Asociación Impulso Ciudadano, que cuando hay cada campaña electoral presenta centenares de requerimientos, centenares por toda Cataluña, y hay un porcentaje importante de requerimientos, de denuncias, que no son atendidos. No se resuelve. No se resuelven. Algunos no se resuelven y en otros casos se resuelve y la administración no hace caso. Y claro, como el periodo electoral es corto, cuando empiezas a entrar en la fase de recursos y tal, pues ya ha acabado la campaña electoral. Ahora bien, fuera de la campaña electoral, ¿cuál es el recurso? Acudir a los tribunales. Pero llamo la atención sobre el hecho de que cuando la administración electoral ya ha declarado que determinada bandera, determinado símbolo, determinada pintura, determinada lo que sea, va contra el principio de neutralidad, lo lógico sería mantenerla retirada después de que acabe el periodo electoral, porque la neutralidad no cesa con el periodo electoral. Lo que cesa es la jurisdicción de la Junta Electoral, de las juntas electorales. Hay que acudir al recurso contencioso administrativo. Claro, eso ya se juega con que supone dinero, supone tiempo, supone esfuerzo. Alguna ocasión se hace. La segunda condena Torra, la primera fue por colgar una campaña en periodo electoral, pero la segunda fue por no retirar una campaña fuera del periodo electoral después de una orden del Tribunal Superior de Justicia de la Sala de lo Contencioso Administrativo. Pero no me quiero desviar porque estábamos en la universidad. Y yendo a la universidad, a mí lo que me parece sorprendente es que no haya más seminarios como este. A mí esto es lo que me parece sorprendente, porque asumamos que nuestras universidades han sido condenadas por vulnerar derechos fundamentales de los estudiantes. Y esto no tiene ninguna consecuencia. Esto no hay ninguna reacción. Claro, el que no haya consecuencias, el que no haya reacción, para mí implica un deterioro del contexto social, voy a decirlo, que me parece preocupante. Porque en el momento en el que se da por bueno, no solamente se da por bueno, en el caso del 2018, cuando se habían adoptado ya medidas cautelares en relación a los estudiantes que habían sido expulsados del listado del registro de asociaciones de la universidad, y se estaba pendiente de que se dictara sentencia sobre el fondo, pero ya con la medida cautelar adoptada, asociando el FUMUS, etcétera, etcétera, una reunión del Consejo de Gobierno de la Universidad Autónoma, se planteó el tema, desde el equipo de gobierno de la universidad se advirtió de que era posible de que hubiera una sentencia condenatoria, es decir, una sentencia en la que se declararía que la universidad había vulnerado los derechos fundamentales de los estudiantes, y el Consejo de Gobierno emitió una declaración de apoyo al equipo de gobierno de la universidad. A mí me pareció absolutamente escandaloso que la institución que debería velar por el respeto diga, está muy bien que se vulneren los derechos fundamentales de los estudiantes, porque en el fondo es eso. O cuestionamos el criterio judicial o decimos que está bien que se vulneren los derechos fundamentales de los estudiantes. Ese es el panorama en el que nos encontramos. A partir de aquí, ya con esto concluyo, ¿qué es lo que desde mi perspectiva tendríamos que hacer? Las universidades no pueden ser lugares de exclusión. Yo esto lo tengo clarísimo. Por tanto, cualquier campaña, cualquier iniciativa tendente a excluir a alguien del espacio universitario tiene que ser reprobada. Y se puede plantear, ¿y el discurso de odio? Vamos a permitir el discurso de odio. Lo dejamos por otro seminario, porque sobre eso también tengo opinión formada y me parece que es interesante. No mi opinión, ¿no? Por supuesto, sino el problema. El problema es interesante, es tan interesante como el de la neutralidad, pero lo dejamos para otro seminario si os parece, porque podemos hacer una serie de seminarios sobre este tema. Pero salvando ese tema del discurso del odio, la exclusión no puede operar nunca. Nunca. Segundo punto, la universidad tiene que ser escrupulosamente neutral por las razones que ha explicado
Ricardo, y que tienen que ver con que si la administración, si la universidad no es neutral, la universidad, otras administraciones puede ser más, hay matices, pero si la universidad no es neutral, se acaban vulnerando los derechos de los miembros de la comunidad universitaria, los derechos fundamentales. Y esto no es teoría, esto es realidad que hemos vivido en nuestro entorno más cercano. Y la tercera propuesta, las instituciones tienen que ser, las instituciones universitarias, garantes de los derechos fundamentales de los miembros de la comunidad universitaria. Yo me estoy escuchando y me asombro de que tengamos que decir esto, pero como hemos visto, hay que decirlo porque no se está haciendo. No se está haciendo. Por tanto, tenemos que exigirlo. Y en último lugar, tenemos que construir, desde mi punto de vista, una convivencia basada en el respeto. Y el respeto supone que tú vas a escuchar, tú no vas a renunciar a tus propias razones, no vas a renunciar a tus convicciones, las tienes que poder expresar, pero al mismo tiempo vas a estar dispuesto a escuchar las razones del otro. Y no vas a decir, tú no tienes derecho a hablar, que es lo que vivimos desde hace muchos años. Yo creo que con esos principios mejoraríamos bastante la situación en las universidades y la situación en general en la sociedad. Pero bueno, como decía, como hemos visto, son temas polémicos. O sea que yo creo que todavía tenemos algunos minutos para poder hacer algo de debate o coloquio a criterio de la moderadora. Sí, esto. Bien, pues muchas gracias. Desde luego han salido bueno, muchos temas creo que muy interesantes. Seguro que hay preguntas. Ahora le doy paso al público. Yo solo querría apuntar un par de cosas. Que, vamos, algo que se me hayan pasado, creo que no se han comentado y que me parecen ejemplos ilustrativos. Uno, que yo siempre tengo ocasión, la verdad es que lo explico porque, bueno, yo vengo de comunicación y por lo tanto, claro, tengo una mirada un poco distinta seguramente, pero en el caso del manifiesto único de los claustros de las diferentes universidades, no es solo que aprobaron ese manifiesto, sino que luego convocaron a la prensa y lo entregaron claustrales de las distintas universidades en la Plaza de Sant Jaume al presidente Torra y en el Parlament de Cataluña al presidente del Parlament a Torrent, ¿no? Entonces, eso es algo más que aprobar el documento en la universidad. Quiero decir que a veces se va fuera y también me viene a la mente, no puedo evitarlo, no sé si la conocéis, supongo que sí, esa foto de todos nuestros rectores con la propaganda de Òmnium en el claustro de la Universidad de Barcelona, ¿no? Ya, que todos los rectores vayan allí y se permitan una foto con una pancarta preparada por Unión Cultural, a mí eso me parece una cosa, bueno, es que yo no sé calificarlo, ¿no? Es decir, son imágenes que van, yo creo, más allá de que ya no es poco, obviamente, de todo lo que hemos hablado de vulneración de derechos en circunstancias concretas, sino que creo que tienen que ver con algo tan esencial para la democracia como son los procesos de configuración de una opinión pública diversa y plural, ¿no? Es decir, se genera la sensación de un pensamiento uniforme, ¿no? Esto que decías de la segunda vertiente de la libertad de expresión, ¿no? Se genera la sensación de que hay una manera de pensar y cómo voy a ir yo en contra de esa opinión que parece tan mayoritaria, ¿no? Eso es la famosa espiral de silencio de Noelle Neumann. Y claro, esto tiene también unas repercusiones que, ya digo, van más allá del caso concreto de la universidad, ¿no? Esta es una cosa que quería decir. Y luego, desde luego, reivindicar la universidad como espacio de convivencia, ¿no? Es decir, si la mejor manera, ¿no?, de contribuir a las libertades, yo creo que es que se pueda debatir, que todos los planteamientos democráticos tengan cabida, pero que no haya ninguno que tenga carácter oficial, ¿no? Yo creo que la universidad ha de ser uno de esos foros que tienen una especial obligación de contribuir a la convivencia, igual que los medios públicos, ¿no? Cuando hablabas antes, Juan Carlos, o sea, los medios públicos tienen una especial obligación de ser neutrales, porque sobre todo y en etapas de tanta polarización, ¿no? Como punto de encuentro de las distintas sensibilidades, ¿no? Yo creo que la universidad es un poco eso también, tiene esa especial obligación, ¿no? Y en momentos de mucha tensión social creo que debería haber jugado ese papel. Pero bueno, doy la palabra, bueno, veo que hay Susana. Sí, no sé, desconozco su nombre. Jorge Miquel, vale. Pues Susana Beltrán.
Gracias. Podéis contestar, pero me agradecería, tengo dudas, ¿no? ¿Se puede, por ejemplo, impedir la realización de un acto promovido, ¿no? Una entidad de estudiantes como acabar por razones de seguridad? O lo que tendría que hacer la universidad es garantizar que se pueda celebrar ese acto. Primera pregunta. Porque no ha sido una vez ni 2 veces, sino que ha sido varias veces, ¿no? Siguiente pregunta. ¿Se puede prohibir o suspender un acto porque haya presencia de políticos o bien como ponentes en el acto, no legisladores, o bien porque sean asistentes a un acto promovido por una asociación, me da igual de ideología política, pero por el hecho de que sean políticos para evitar problemas, suspendemos o impedimos la realización del acto? ¿Quieres contestar? Pues me agradecería porque al hilo, ¿no?, de la neutralidad, de la libertad de expresión, van surgiendo hechos que siguen sin resolverse. ¿Quién quiere responder? Bueno, yo. Sí. Está encendido. Los poderes públicos en relación a los derechos tienen una contradicción o un doble rol, un doble papel. Son los garantes, pero también son los infractores, incluso muchas veces al mismo tiempo. Pero la posición de garante y de la obligación de proteger los derechos la tienen, ¿no? Sobre estos casos concretos, bueno, en abstracto es fácil decir, ¿no? Porque claro, me dices, ¿puede justificar una limitación en función de la seguridad? Pues claro que no. Digamos, en principio pon los medios para garantizar la seguridad, como bien decías a continuación, etcétera. Ahora, en concreto, pues bueno, tenemos que ver las resoluciones, etcétera. Una cosa que ha dicho Rafa y que en principio es difícil probar, digamos, de que ha habido una actividad de tendencia, etcétera. Puede ser que sí, puede ser que no. Pero el problema no es quien recurre el que tiene que probar. Aquí es cuando digo yo, y si entramos en prohibición de discriminación mucho más claro, hay una inversión de la carga de la prueba. Tú, si adoptas una decisión limitativa o restrictiva de un derecho, tienes que ir con una motivación. Y esta motivación ha de ser creíble por parte del juez que la ha adoptado, ¿no? Pero la obligación de motivar por qué restringes o por qué intervienes o por qué no dejas ejercitar el derecho es del poder público, en este caso la universidad o quien adopta la medida, ¿no? Y eso es clarísimo dentro de la doctrina. Y por lo tanto, lo primero que tienes que probar es que tu motivación coincide con lo que te permite la ley o con lo que te permite la Constitución o con tu estatuto, ¿no? Y con posterioridad es cuando podemos discutir en la contestación de las demandas, etcétera. Pero la inversión de la carga de la prueba es clarísima, digamos, aquí. No es quien alega. Yo tengo mi derecho y mi derecho, digamos, está por encima de cualquier discusión o de intervención o restricción pública. Cuando te lo restringe, pues veamos por qué te lo han restringido, ¿no? Y empecemos a ver discusiones. Claro, en abstracto, ¿qué tendencia tiene? Por los poderes públicos si dice, hay una causa de interés general que justifica que te restringe. Oye, no. Digamos, tienes que ser muy explícito, respetando el principio de proporcionalidad, hasta qué punto te pueden restringir, que las restricciones han de ser lo mínimo posible, etcétera y tal, y con una serie, digamos, de restricciones. Aquí las cosas que han pasado en la universidad, pues claro, yo tenía buena amistad con la rectora, digamos, siempre lo he tenido, etcétera, ¿no? Entonces me consulta el caso de las asociaciones. Digo, lo vas a perder de 100%, como 100-0, seguro que lo pierdes. Bueno, iremos a Tornos y no sé qué. Sí, muy bien, ves a Tornos y a quien quieras, ¿no? Digamos, porque vas a pagar. Yo siempre digo que los poderes públicos, cuando adoptan o tienen la factura, la tendrían que pagar de su bolsillo. Y esto es lo más efectivo que ha habido en la vida. Se asustaron más el día que intervinieron a la economía personal de Artur Mas y de todos los consellers que cualquier otra cosa, que es lo único al final que les preocupó, ¿no? Digamos,
que al final, incluso algunos consellers pues ya dicen la broma de que la mujer les escaneó en la cabeza porque ponían en peligro la vivienda familiar, el no sé qué y no sé cuánto, y eso fue lo más efectivo que hubo. Y es lo único que les asusta, digamos, la economía, porque decidir es muy fácil, al final, digamos. Decides, no justificas y se acabó el problema, ¿no? Digamos, pero claro, luego la realidad judicial es otra, ¿no? Digamos que tienes que entrar en las motivaciones, etcétera, ¿no? Vamos, eso y también la presencia de los políticos. Coño, la universidad es campo abierto, etcétera, entonces, digamos, dices, ¿cómo vamos a prohibir? Pero eso ha sido ya histórico en esta universidad, ¿no? Digamos, los atentados que ha habido cuando ha habido cualquier tipo de visita, etcétera y tal. Luego, claro, estamos en una universidad pública. Yo, paralelamente a mis actividades, a veces trabajo para varias agencias de calidad y tengo que evaluar muchos títulos, planes de estudio, de grados, de doctorados, de másteres, etcétera, y con bastantes. Y entonces muchas veces vienen de las universidades privadas. Las universidades privadas pueden tener un ideario, tal como sucede con los colegios privados, escuelas, etcétera. Pero claro, ¿cuál es el problema? Cuando el ideario lo quieren transformar en competencias, conocimientos, etcétera, en todos los títulos, en todos los másteres y en todas las cuestiones que están realizando, ¿no? Y entonces, claro, yo tengo bastantes polémicas en este sentido. ¿Por qué? Porque, oye, estamos en un grado de matemáticas. ¿Qué me pinta a mí que tengan que recibir conocimientos? Eso lo podemos entender como actividades extracurriculares, si quieres, y que incluso pueden constar en el programa como tal, etcétera. Pero alcanzar el grado de matemáticas a través de respetar o de adoptar conocimientos propios o conectados con el ideario propio de la universidad privada, de lo que sea, está pasando en la actualidad, aunque os parezca mentira, ¿no? Pero y consta y no hay manera de sacarlo, etcétera, y hay líos con los estudiantes o con lo que sea. Pero bueno, me callo un poco, ¿no? Digamos, y dejo hablar a otros. ¿Me dejas decir? Sí. No, yo diría, a ver, claro que por razones de seguridad se puede suspender cualquier cosa, y hay cosas que están prohibidas. Por ejemplo, si te estás en medio de un teatro y gritas ¡fuego! Eso es libertad de expresión, sí, pero está limitado por la seguridad pública, pues no puede producirse ahí. Pues yo diría, en un caso como el que tenemos en la cabeza, cuando la amenaza viene de fuera, no del propio acto de ejercicio de libertad, sino de otros que quieren, bueno, para eso están las fuerzas de orden público. Y para eso está la propia institución, para garantizar que todos ejerzan. Y entonces, si tú no puedes garantizar que esos derechos tan básicos se ejerzan, entonces tienes que dimitir, porque no eres capaz de desempeñar tus funciones. Claro. O sea, por poder en abstracto se puede, pero lo que hay que hacer es garantizar el ejercicio del derecho. Y lo segundo, pues yo diría que Aristóteles, que decía que la política es la actividad más noble y tal del ser humano, se llevaría las manos a la cabeza de que a las autoridades académicas les parezca mal que nuestros representantes políticos, que se les acusa de que si está en la Torre de Marfil, coño, para un día que bajan aquí no, que no vengan. A ver, es simplemente ridículo. Es ridículo que una autoridad académica se considere legitimada para impedir o para desalentar o para considerar que el hecho de que nuestros representantes políticos acudan a un acto académico sea un motivo de suspensión. Sí, había otra palabra, Jorge Miquel. Jorge. Dos cosas muy rápidas, dos reflexiones. Primero, enhorabuena, que han sido muy interesantes todas las discusiones. Recogí un poco la idea del profesor Arenas, con toda la oportunidad de compartir así, para comer bastante a menudo. Pues realmente yo creo que sí que hay una cosa a tratar más, y desde el punto de vista jurídico, porque yo también veo que los que hablan de estas cosas muchas veces no saben nada de derecho, nada. Hay parte de la dejar ese conflicto. El tema, aquí está mi debate, que será, o sea, es decir, la capacidad ahora de las personas jurídicas de delinquir, el derecho al honor de las personas jurídicas, igual que hemos hablado de los derechos, es decir, enfocar un poco esa idea de que empecemos por arriba, las personas jurídicas públicas, privadas, qué derechos tienen, y yo creo que eso, desde un punto de vista de facultad de derecho y de reflexión, puede ser muy interesante. Aportando un pequeño
En fin, argumento mercantilista. Históricamente muchos habréis sabido que cuando las sociedades, cuando había una extralimitación, se aplicaba lo que se llama la doctrina ultra vires. La doctrina ultra vires que decía, oiga, usted se ha ido de su objeto social. Las sociedades tienen un objeto social y ahora mismo la doctrina de esa ultra vires se cayó porque había muchas complicaciones y se vino a decir que el administrador al final representa a la sociedad, aunque se haya excedido esta actuación. Entonces, conectando esa idea con la idea de la doctrina ultra vires, y lo que pasa aquí claramente, mi cláusulo, hace claramente esto es que esto no es el objeto de la universidad. La universidad no se constituye para hacer este tipo de pronunciamiento. Luego otra idea que también me surge, que ya he puesto para acabar el debate, ¿no? De la línea. O sea, en el derecho a veces nos acostumbramos a discutir mucho los casos grises, y aquí los ejemplos que se han puesto, hay algunos que de gris no tienen nada. Y entonces ese es el problema, porque el debate nos impide llegar efectivamente al caso gris, que es decir, podría admitirse de la Universidad Autónoma de Barcelona hacer una declaración en contra de la esclavitud, por ejemplo. Podría admitirse en esos términos, o comparado con una cosa con la otra. Hablaba del feminismo en la pancarta. En fin, digo, todo de cara a ampliar un poco la reflexión y partiendo desde luego de esas ideas que han explicado los principios. Me han parecido nuevamente interesante. Bueno, pues aunque nos encontramos en el pasillo, pues comento algunas de las cosas que has dicho. Claro, por eso decía al principio que este es un tema muy interesante porque la zona gris es inmensa y muy tratable. Lo que pasa es que yo siempre intento partir del caso claro, a partir de extraer los principios y de esa manera podremos llegar a la zona gris. Y a lo mejor cuando lleguemos a la zona gris nos encontramos con resultados que pueden parecer insatisfactorios, como a lo mejor que no se puede hacer una declaración que todos... Por lo que comentaba Ricardo, en el momento en el que estamos ante algo que es discutible o debatido, pues entonces ahí la institución no puede entrar. Yo recuerdo, hoy no lo ha dicho Ricardo, pero hoy recuerdo otra intervención en la que lo dijo, en que defendía, y era bastante provocador, que las instituciones no pueden ser neutrales, sino que tienen que estar a favor de los principios y valores constitucionales. Es decir, que tienen que ser proactivas. Tampoco digo eso, pero todo eso está en esa zona gris en la que podríamos entrar. Los casos que hemos visto, como has dicho, no son zona gris. Desde mi perspectiva, la universidad, en tanto en cuanto los órganos que la integran están compuestos por personas que han llegado no por una elección política, sino académica, un debate que no es ni de derechas ni de izquierdas, o no debería ser ni de derechas ni de izquierdas, sino que es base de políticas universitarias, tendría que limitarse a hacer pronunciamientos que tengan que ver con las cuestiones académicas, a diferencia de lo que puede ser el Parlamento, de lo que puede ser un ayuntamiento o de lo que pueden ser otras instituciones en las que hay una composición política de sus miembros, de política general, no de política académica, que la académica también es política. Sobre el tema yo iría casi en la dirección contraria a la tuya, si me permites, en este caso de la universidad, porque repito una idea, no la repito, sino que insisto en una idea que lancé antes. A mí la verdad es que a veces yo mismo caigo y digo, la autónoma, la universidad y tal, pero claro, la autónoma somos todos. La autónoma son también los estudiantes que ven sus derechos vulnerados. Esos también son autónoma. Por tanto, yo creo que hay que focalizar en quien realmente es el causante del daño, que al final siempre es una persona. La frase que decís los mercantilistas, nunca he cenado como una persona jurídica, ¿no? Siempre es alguien, una persona física, que a través del constructo se acaba configurando como persona jurídica. Y aquí los que restringen los derechos realmente no es la universidad. Son instituciones, son órganos y al final son personas. Son personas. ¿Qué hablábamos aquí antes de cuando se tiene que pagar de su propio bolsillo las costas procesales, etcétera, etcétera, etcétera? Porque al final lo que hacemos, lo hacemos las personas y luego se atribuye a la universidad, al consejo de gobierno, al equipo de gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Yo sé que esto es duro,
pero es la realidad. Y yo, precisamente para salvaguardar lo que es la institución, y lo digo siempre, lo decía el otro día, esta es la institución a la que he dedicado mi vida, la autónoma. Es decir, que yo lo que quiero es que la autónoma sea lo mejor posible. La autónoma, la institución, el conjunto de personas, el conjunto de profesores, de personal, de estudiantes. Y a veces, para que la institución sea la mejor posible, hay que llamar a las cosas por su nombre y ver que hay personas que no lo están haciendo bien. Y contestando directamente a mi compañero y amigo Jorge Miquel, yo también me he planteado cuáles son las declaraciones que podría hacer una universidad. Claro, si la declaración, y ahora hablo también como penalista, si la declaración es que estamos en contra de la esclavitud, bueno, pues puesto que la esclavitud es un delito, no creo que sea ideológico, sino que estamos diciendo, defiendo el Estado de Derecho, defiendo los derechos, estoy en contra de los delitos. Otra cosa es que si yo digo esto porque si un caso, estoy calificando el caso. A veces como un juicio paralelo, a veces sin saber todos qué es lo que ha sucedido y por lo tanto ya estoy entrando en un terreno en el pantanoso, el gris o como le queramos llamar. Y por lo tanto yo creo que a veces hay declaraciones explícitas que como esta yo creo que se podría decir manteniendo la neutralidad, no como otras, ¿no? De pronunciamientos directamente políticos. Y sin embargo, a mí lo que me preocupaba era otra cosa, pero a esto quería responder. Me preocupa que la falta de neutralidad en la pasividad y en el silencio. Es decir, yo creo que después de algo como lo que pasó hace 3 semanas, y ya en otro seminario podemos calificarlo extensa y detalladamente como delito todos los delitos que se han podido cometer, yo creo que el silencio institucional, pero no solo el silencio, sino la pasividad cuando se puede actuar, no es neutral. O sea, en derecho penal tenemos delitos que parecen menores, pero hay delitos de expresión. O sea, un delito no es solo coger un puñal y que salga sangre. Hay delitos de expresión y hay delitos de omisión. Y yo creo que la pasividad no siempre es neutral y que en este caso yo no estoy juzgando a nadie, faltaría más, ¿no? No sé todos los detalles de todo lo que sucedió, pero bueno, nos tenemos que plantear la hipótesis de omisiones no neutrales y omisiones delictivas. Es decir, existe el delito de la omisión de impedir delitos, de la omisión de perseguir delitos, y bueno, y tenemos que saber que existen, a veces se pueden cometer, y ya veremos que en su caso si se han cometido o no, yo no lo sé, ¿no? Pero que el esconder, ¿no? La cabeza de la fulana, bueno, esto puede ser delictivo. Cuando hay algo grave que está sucediendo delante y puedo y debo evitarlo. Entonces, yo quería simplemente añadir, ¿no?, la reflexión sobre la falta de neutralidad de las acciones, de las expresiones, la falta de neutralidad de la pasividad. Solo como para acabar de plantear algo que quizá nosotros tenemos muy presente, sobre todo, y a mí me ha dolido mucho estas semanas, por eso agradezco mucho que haya habido este acto, porque este acto, yo creo, un acto activo, creo que es el que contribuye a la neutralidad, la pasividad no. Pues a mí si me preguntaran, yo diría que lo más grave es lo que pasa aquí, en el autónomo, las cosas que ha narrado Rafael Arenas. Porque un pronunciamiento, bueno, pues sí, tiene estos efectos indirectos de hablar en mi nombre, tal, es grave también, pero que directamente se impida el ejercicio activo de derechos tan fundamentales a los estudiantes o a los profesores y las autoridades no reaccionen, me parece para poner el grito en el cielo. Y lo que me sorprende es que el sistema universitario español, empezando por la CRUE y acabando por donde haya que acabar, ¿no? No haya reaccionado. Y esto pase como si tal cosa. Que yo creo que habla del poco amor en realidad que tenemos a nuestra libertad. La libertad es una cosa que de boquilla todos somos muy partidarios,
Pero cuando hay que ejercerla, que normalmente es en contra de la mayoría o en contra del poder, entonces ya no le tenemos tanto amor y ni siquiera nos damos cuenta de lo grave que es que se impida eso a los que a lo mejor pues, no piensan como nosotros o tal, ¿no? Y en cuanto a qué se puede declarar y qué no, es verdad que esto, bueno, nos llevaría horas, ¿no? Pero entonces yo diría, desde luego la universidad, como ha dicho Rafa, ¿no? Lo que tiene que hacer es abstenerse de declarar nada. Es que no tiene nada que declarar. Porque, por ejemplo, yo con mis alumnos discuto si la esclavitud es legítima o no, con textos de Aristóteles en la mano. No necesito que llegue un rector a decir si es legítima o no es legítima. Yo, si acaso, por poner ese ejemplo incluso extremo, pues a lo mejor Aristóteles lleva razón y a algunos nos va bien el estatuto de esclavo. O sea, bueno, a ver, es que si en la universidad no se puede abrir del todo el campo, entonces apaga y vámonos. Otra cosa es que la universidad, eso es lo que yo admitiría en todo caso, es que reitere los valores que tiene como institución del sistema jurídico o institucional español, pero se remite a una mera reiteración. Claro, esto yo lo debatí con un profesor que fue el inspirador del manifiesto, precisamente, que es colega mío y amigo de la Pompeu Fabra, en un seminario semejante a este que hicimos. Y entonces él decía, no, es que ese manifiesto lo que denunciaba era una vulneración de derechos fundamentales de los procesados, con lo que... Claro, fíjate, es interesante, con lo que realmente se estaban reiterando los principios constitucionales y aplicándolos al caso concreto. Claro, el Supremo fue ya en su día muy listo y dijo, a ver, cuestiones partidistas. Es decir, claro, uno a partir de la interpretación de la realidad, claro que puede concluir que una determinada realidad vulnera los derechos fundamentales, pero entonces ya se puede decir cualquier cosa. Entonces, yo diría, lo único que se puede decir es reiterar los principios constitucionales tal cual están en la Constitución. No decir que aquí se han vulnerado o que no se han vulnerado, porque esa claramente no es la función. Y eso ya es partidista. Si me perdonáis, hago el aviso porque fui yo el que reservé el espacio, que me parece que la reserva era hasta las 7:30. A ver, no nos van a decir nada, pero bueno, lo digo por si las intervenciones. ¿Quieres preguntar o...? Sí, ¿no? ¿Yo? Sí, ¿no? Intervengo. Sí, claro. Bueno, a favor de esta institución. Me gustaría, por ejemplo, decir que lo que acabas de decir es una famosa citación de Jean-Paul Sartre, que dice que se taire, c'est parler encore dans cette situación. Hay situaciones en las cuales callarse es precisamente hablar, pronunciarse. Y me ha gustado mucho el uso de la palabra pronunciamiento. Como el pronunciamiento, al menos en Alemania, de donde vivo, es una palabra muy española que se interpreta digamos, en el contexto de la historia política de España, sobre todo. Es claro que es una palabra que viene de España. Y los pronunciamientos, si lo hace el ejército, como es muy bien sabido en este país, en Chile, donde también son muy malos. ¿No? Como son normalmente el inicio del golpe de Estado, guerra civil, dictadura. Y en mi opinión, estas posiciones ideológicas de las universidades son algo como un pronunciamiento donde no corre la sangre, sino más bien el veneno. Y este veneno es una especie de corrupción de la idea de la universidad. La universidad es docencia, pero es también búsqueda de la verdad. Y si un rector se pronuncia, por ejemplo, en favor de algo como el nacionalismo, que no es un principio inocente, es un principio que puede ser, como se sabe, si uno viene de la Europa Central, muy, muy nocivo, mucho y muy dañino, está un poco asumiendo que este señor o esta señora, en el momento de pronunciarse en favor de una verdad, que está tomando o está reforzando una posición ideológica como si fuese una verdad científica.
y entonces corrompiendo completamente la idea de la verdad y de la búsqueda de la verdad, y haciendo algo como un abuso de esta idea, asumiendo una posición como si él o ella fuese en una posición de pronunciarse con autoridad sobre lo que es la verdad o no la verdad. Y eso es, en mi opinión, el verdadero problema de estos pronunciamientos que preparan el terreno para ideologías que pueden convertirse en algo muy nefasto. En Alemania, Austria, tuvimos en los años 33-45 como ideología oficial el nacionalismo alemán. En Polonia, donde he sido profesor también, en Varsovia, tuvimos como ideología oficial por 40 años el comunismo, como es una filosofía sobre el desarrollo histórico, una filosofía histórica que se convirtió en ideología oficial de un país. Y eso produce efectos muy nefastos que, por ejemplo, en Alemania las mejores cabezas de una nación, de una generación, o se fueron a los Estados Unidos, volvieron, o se convirtieron en nacionalsocialistas, con efectos que hasta hoy en día están perjudicando a Alemania y Austria. Eso es lo que puede pasar si uno no defiende la libertad de expresión. Y yo pienso que eso es importantísimo. Lo que estamos haciendo aquí, y yo me fui en el año 19 de Chile, que era un país que funcionaba muy bien, pero de golpe la crispación política era tal que este país era al borde del precipicio, ¿ya? De golpe vivimos por 2 semanas el mando del general tal, de tal división del ejército, toque de queda, hay un formato de parties muy interesante para los estudiantes, de toque a toque, ¿ya? Eso puede tener efectos bonitos también, pero eso era para mí una experiencia nueva. Yo sé que estas cosas chilenas aquí un poco son un poco desconocidos, pero eso es lo que puede pasar si uno pierde un poco esta neutralidad del comportamiento. Y bueno, son observaciones de una persona que viene un poco desde fuera, como se nota, no soy español, tampoco pero yo verdaderamente, si uno viene desde Latinoamérica, uno está muy feliz de aterrizar en un estado que funciona con normalidad y donde se garantiza y protegen los derechos fundamentales. Y lo que significa eso de perder estos derechos, yo pienso que muchas de las personas que están jugando en el fuego no saben verdaderamente qué tienen en sus manos. Intervención. En el tema de la... Contestando. Eso es llegar y triunfar, ¿no? Bueno, contestando, bueno, ya te contesto a ti, ¿no? Digamos que es más fácil controlar la neutralidad desde la acción de los poderes que no desde la omisión. Si ya nos cuesta reconocer el principio de neutralidad a partir de la acción, porque no tenemos preceptos que concreten y que luego podamos comprobar jurídicamente en los juzgados, pues las omisiones ya ni te explico, digamos, cómo es todo lo otro. Lo que sí que tenemos que tener un poco también de memoria un poco histórica, digamos, como decía antes Ricardo, las instituciones no tienen libertad de expresión, no pueden opinar en general, ¿no? Y más las administraciones públicas como tal, etcétera. Entonces hubo muchos casos frecuentes de que se declaraban personas no gratas por los ayuntamientos y por esta universidad, no expliquemos más, que se declaró persona no grata a José María Aznar, que le importaba un bledo, ¿no? Digamos que se lo dejan, ni recurrió la decisión ni nada por el estilo, etcétera. Pero claro, digamos, aparte de ser una institución de derecho internacional conectada
a las misiones diplomáticas o embajadas, casi es como un absurdo de opinión, etc. Sí que quería recalcar un poco un tema. Nuestra Constitución se basa en una democracia, y ahora que se ha ido el alemán me podré, digamos, solventar un poco, se basa en el principio del pluralismo político y por lo tanto tenemos una democracia pluralista, en la cual todas las opciones ideológicas en principio tienen cabida, etc. Fue hasta muy tarde que se consiguió articular a través de la ley de partidos políticos el control para Herri Batasuna, Bildus y todos los sucesores, etcétera y tal, y fue cuando se consiguió que algún partido, tras las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos sobre los partidos de la prosperidad y los partidos turcos e islamistas que prohibía, cuando Turquía era una democracia laica, ¿no? Digamos, cuando prohibía los partidos islamistas, pues con toda esa jurisprudencia se permitió que se pudiera prohibir algún partido político. En cambio, en Alemania es como un poco recordar de que es una democracia militante, donde excluye, digamos, del sistema a los enemigos de la democracia y de la Constitución. Fundamentalmente, justo después de la Segunda Guerra Mundial, cuando ya se empieza a aprobar el sistema, se prohíbe el Partido Comunista y el Partido Nazi o los sucesores, etcétera, e incluso se prohibió y se expulsó a aquellos funcionarios públicos que compaginaban ideológicamente con esas instituciones. Claro, eso nos ha quedado como un resuello, el contrastar entre la democracia pluralista en que se admite todas las ideologías y que el poder público no está ni para controlar el pensamiento, lo que hay detrás de las tendencias de cada uno de los ciudadanos, etcétera, nos hemos quedado en el otro sistema en el cual puede existir en mayor o menor medida. Alemania ha cambiado. No he hablado nada de la neutralidad del rey, de los mensajes del rey. Aquí tenemos al compañero Alfredo Ramírez, que hace poco escribió un artículo, pero recordar un poco que durante el procés, pues hubo un discurso importante del rey que parecía que no estaba hilvanado con el gobierno, cuando estaba perfectamente hilvanado. Un rey no se atreve a hablar porque no tiene ese poder de palabra hasta cierto punto, ¿no? De manera autónoma. Pero cuando estamos en una república federal como la alemana, digamos, hay un jefe de Estado. Uno de los más prestigiosos que ha habido en los últimos años era Joachim Gauck, que era un presidente federal, pastor protestante de la parte de Rostock, digamos, de toda la parte de la República Democrática Alemana, etcétera, que criticó a los partidos de extrema derecha que en los años 10, en la década 2010, me refiero, 2012, accedió, ya empezaban a florecer en mayor o menor medida. Y eso hilvanó una serie de muchos trabajos muy importantes sobre el principio de neutralidad política en Alemania, etcétera. Hubo sentencia condenatoria, ha sido seguramente de los últimos años el presidente federal más prestigioso que ha habido, ¿no? Porque le habían propuesto en sucesivas veces, nunca salía elegido, lo proponían los socialistas, etcétera, y al final salió por unanimidad de toda la Cámara, todavía vive, o sea, no está muerto, digamos, pero fue condenado precisamente por una crítica directa a los partidos de extrema derecha alemanes. Y eso ha venido a continuación de que hay muchas sentencias, sobre todo de tribunales constitucionales alemanes, etcétera. Hay un caso muy conocido que se llama la Rotenkarte, que es la tarjeta roja de los partidos de fútbol, la sacó una ministra a todos los partidos de extrema derecha, etcétera, en un discurso público, y parece que aquí sería como una tontería, ¿no? Pero eso era una actividad de un mitin. Entonces no separan la actividad de lo que es el ministro de lo que es las pronunciaciones y los ejemplos. Es decir, desde el proceso de democracia militante, Alemania ha ido evolucionando también a un sistema bastante pluralista y en la actualidad cualquier intervención, palabra o discurso es condenado. Ahora, ¿los meten en la cárcel? No. ¿Les ponen una multa? No. Son condenas más bien de ámbito moral, etcétera y tal. Claro, al lado de lo que decían mis compañeros, yo siempre soy, como sabéis, un poco partidario en lo en relación a los medios de comunicación, a que tenemos que tener asignaturas de alfabetización mediática.
Es decir, de enseñar bien cómo leer los medios de comunicación, si no le gusta mucho, porque eso le saca. Pero hay que enseñar a aprender a que no nos tienen que engañar. Una noticia tapa otra noticia. Si tuvimos el apagón hace 2 días, el sabotaje casi lo tuvo que preparar algún ministro del gobierno y realizarlo para favorecer de que no funcionaran los trenes de Renfe, porque si no fue así, digamos, se lo merecía, ¿no? Por lo menos. Es decir, las noticias una detrás de otra van tapando, etcétera, y tenemos una memoria de pez cuando tenemos que analizar racionalmente nuestra posición ante lo que sucede en la vida política. Pues me callo. Ya está. Dime. Hay otra palabra más. Sí, pero a las 8 acabamos, ¿eh? Sí. Hay un informe muy interesante de la Universidad de Chicago, que es el informe Cable de 1967. Entonces planteaba precisamente eso, que la universidad no puede tener opiniones, porque es el foro de las opiniones. Por lo tanto, y decía que a partir de entonces no se posicionarían públicamente, pero que acogerían que llevan a tener las opiniones, que es algo muy importante. Y me gustaría, dentro de nuestras posibilidades, quizás que intentáramos cada uno en nuestra universidad, intentar que se aprobara un tipo de adhesión de firma de esta declaración de Chicago. Fundamentalmente se aplica en Estados Unidos y durante muchos años se olvidó, pero en los últimos 10 años más de 100 universidades la han firmado ya. Y últimamente con todas las controversias de Israel, Palestina, pues ha habido bastantes que se han acercado a ella. Y la Universidad de Harvard, sin firmarla, hizo un informe muy, muy parecido. Pero esto es nuestro propio informe, a partir de ahora no vamos a opinar en estos temas, etcétera, etcétera. La fusiló sin decir que se venía a fin de Chicago. Pero creo que sería interesante que dentro de la unidad de nuestras posibilidades intentáramos plantearnos para que nuestras universidades por separado se plantearan quizás dejar por escrito que deben ser neutrales para poder ser precisamente el foro de las opiniones. Y defenderse también de la acción del propio presidente federal americano, ¿no? Porque, digamos, ha retirado todas las subvenciones. Yo vi hay una web donde figura, aparte del informe Calvin, que es el que yo implícitamente que hacía referencia cuando me refería a lo de la guerra del Vietnam, que yo creo que es el que lo suscitó, si no recuerdo mal. Hay una web con la lista de las universidades, que ahora no recuerdo, hay muchas, la inmensa mayoría son norteamericanas, pero no sé si todas. Creo que son todas, que es la de Stanford, que es el PSP. Bueno, pues entonces te dirán que no, a ver, no creo que estén muy por la labor. No creo que estén muy por la labor, porque la reacción que hubo, que yo me acuerdo, de la CRUE, cuando Universidades para la Convivencia denunció lo del manifiesto, es salir en defensa de los rectores. Dice, bueno, pero vamos a ver. Y porque ellos siempre, los rectores y la CRUE, porque la CRUE es la Conferencia de Rectores de Universidades Españolas, son muy celosos. A ver, no, es que yo, bueno, usted limítese a sus funciones, ¿no? Pero no, porque tienen la idea de que a la universidad, que si es un actor social, que tiene que tomar partido, bueno, pero limítese a cumplir con su obligación, ¿no? Entonces, dudo mucho, y fíjate que cuando, a raíz de la sentencia del Supremo que condenaba a la Universidad de Barcelona, se estaba discutiendo la nueva ley orgánica del sistema universitario, y Esquerra República de Cataluña metió en el Senado una enmienda donde se decía expresamente que una de las funciones de los claustros universitarios sería debatir. Debatir, sí. Claro, pero a ver, está porque el PSOE, el PSOE admitió, o la mayoría parlamentaria, para ser más... Sí. Claro, entonces esto demuestra, digamos, la tensión del asunto, porque evidentemente debatir en un órgano colegiado no tiene sentido si eso no precipita en una resolución de algún tipo. Que debatir, y bueno, ya hemos debatido, adiós, no vamos a... Es absurdo, claro. Pero por otra parte, no podían ponerlo porque era claramente contrario al pronunciamiento del Tribunal Supremo, que había dicho que la neutralidad como valor constitucional, Pero quiero decir que precisamente las universidades, y menos las catalanas, van a estar por la... Pero podemos proponérselo. Podemos proponerlo. Sí.
haciendo ahí este pacto y se asocia con grupos de extrema derecha. Bueno, A ver, lo que es el contexto, que yo a todo el mundo que esté... ¿Qué le encuentras en el informe? Asociaciones. Yo, al que esté interesado en estos temas, yo le recomiendo que lo lea porque es una pieza literariamente muy valiosa. Son 2 páginas, quizá, pero refleja y resume y generaliza y habla mucho de lo que es la universidad. Todo lo que hemos dicho está muy bien escrita y merece mucho la pena. Sí. O sea que gracias por sacarlo. muy bien, pues muchas gracias. Juan Carlos Aguado es compañero de la Universidad Politécnica de Cataluña y también artífice de, bueno, de otra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña que os mencionaba anteriormente. Bueno, pues yo creo que ha sido un placer, yo creo que ha sido una sesión muy fructífera. La tenemos grabada, con lo cual yo creo que, como señalabas antes, yo creo que es muy importante contar, que todos contemos con estos argumentos y que los podamos difundir, ¿no? Porque, bueno, yo antes de meterme en estos temas jurídicos me defendía como podía, ¿no? Yo al principio, claro, les decía, oigan, es que yo soy claustral y no me han elegido, esto no es un órgano de representación política, a mí no me han elegido por mis ideas políticas, me han elegido para que me posicione sobre temas académicos, ¿no? Yo me defendía un poco en esta línea, luego vas sumando pues muchos más argumentos y yo creo que esto... Creo que esto es lo importante. Yo creo que todos, bueno, tenemos que celebrar el haber podido celebrar, el que el acto se haya podido desarrollar con total normalidad, porque yo creo que lo que nos pasó, por lo que puedo percibir a todos los asistentes, es que hace pues casi 3 semanas, bueno, un poco que esta puerta nos la cerraron a todos, ¿no? Y bueno, pensamos que la mejor manera de replicar es replicar, pues como replicamos los profesores, ¿no? Con la palabra, con argumentos y desde luego lo haremos si en algún momento, que esperemos que no, vuelve a suceder algo semejante, ¿no? Por lo tanto, bueno, yo celebro mucho que esté aquí Susana, bueno, Rafa también de ponente y bueno, y haber tenido esta ocasión de encontrarnos. Por lo tanto, bueno, compartiremos desde luego la grabación. Yo creo que lo podemos poner a circular y pensar, ¿no? En alguna otra actividad en esta o en otra línea, pero bueno, lo que procede, ¿no? En un ámbito académico. Así que nada, muchas gracias a todos. Bueno, yo creo que he detenido la grabación y supongo que ahora ya me la voy.